Continuando con el concepto de la T básica que veíamos en el capítulo anterior, vamos a centrarnos hoy en el horizonte artificial. El horizonte artificial que, como vimos, acapara un 85% de la atención del piloto durante un vuelo instrumental. El horizonte artificial es de los instrumentos que forman la T básica el único que no depende de ajustes dependientes de la condición meteorológica de presión y temperatura de un día. Por eso es, de alguna manera, el que nos proporciona únicamente información sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de ajuste previo para interpretar su información. El horizonte artificial, que también veremos en muchas publicaciones o muchos estudios sobre el tema, como Attitude Indicator o Gyro Horizon, esto es menos normal. Lo normal es que venga como Attitude Indicator. Es un instrumento que nos da información de alabeo y cabeceo, pitch and roll. ¿Cómo nos da la información? A través de este avión en miniatura, que también se denomina el Gull Wing, y que nosotros vemos desde la cabina como si estuviéramos en él. Lo vemos desde detrás, con lo cual la relación del avión en miniatura con el horizonte artificial es exactamente la misma relación que tendría o que tiene el avión real con respecto al horizonte real, con lo cual la interpretación de este instrumento es de lectura directa. Lo que nos está diciendo es lo que realmente está haciendo el avión. Por eso es tan importante que en situaciones de vuelo instrumental real hagamos siempre caso a la indicación del instrumento, no a las sensaciones que ya veíamos en el capítulo anterior que podíamos sentir y que no coincidan con la indicación del instrumento. Prioritario lo que nos dice el instrumento. ¿Cómo funciona el horizonte artificial? El horizonte artificial se basa en las propiedades de un giróscopo, en este caso un giróscopo vertical. No vamos a extendernos en explicaciones sobre el giróscopo porque eso llevaría un curso dedicado a los giróscopos, pero sí recordar que hay dos propiedades fundamentales de los giróscopos. Una es la rigidez en el espacio y otra es la precesión. En el caso del horizonte artificial vamos a utilizar las dos. Vamos a utilizar la rigidez en el espacio para definir un eje vertical que apuntará siempre al centro de la Tierra. Y la precesión para que un sistema de corrección introduzca una precesión en el giróscopo para alinearlo en el caso de lo que se llama un vuelco del giróscopo. Ese giróscopo vertical va montado sobre una suspensión cardan de 3 ejes. Eso lo que me determina es el plano horizontal, que es el que va a servir de referencia para calcular o para ver la posición del avión de miniatura. La suspensión cardan es solidaria con la representación del horizonte artificial. Normalmente la parte azul va a asimilarse al cielo y la parte marrón a la Tierra. Los giróscopos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un giróscopo, para que actúe correctamente, la masa del giróscopo tiene que girar a una velocidad muy alta, entre 15.000 y 22.500 revoluciones por minuto. En los sistemas giroscópicos, en los giróscopos que se emplean en el horizonte artificial, esas revoluciones se consiguen en los más básicos
mediante un sistema de succión externo, que es un tubo de Venturi, o bien mediante una bomba de succión que va movida por el motor y que es la que va a proporcionar esas revoluciones que necesita el giróscopo para que dé una información correcta. Otros ya más completos, más modernos, mejores, esas revoluciones las proporciona un motor eléctrico alimentado por el sistema eléctrico del avión. Bueno, por las propias limitaciones del giróscopo, los horizontes artificiales más antiguos tenían una limitación, a partir de la cual el giróscopo se volcaba y dejaba de proporcionar una información fiable, con lo cual los antiguos tenían unas limitaciones en pitch de más menos 60 grados y en roll, en alabeo, más menos 110 grados. Por eso, estos antiguos horizontes artificiales ya prácticamente es muy difícil encontrarlos en aviones actuales. Tenían un sistema de blocaje. Ese sistema de blocaje se utilizaba para bloquear todo el sistema cuando se preveía que se iban a hacer maniobras por encima de esas limitaciones. Estaban el sistema de blocaje más que nada pensado para aviones de enseñanza en donde se pudieran hacer maniobras acrobáticas. Antes de hacerlo, pues se bloqueaba el horizonte artificial y se evitaba el vuelco. Actualmente casi no hay ningún horizonte artificial, aunque sea muy elemental, que tenga ese sistema. ¿Por qué? Porque ya todos los giróscopos verticales que equipan a los horizontes artificiales tienen un sistema de corrección que ellos mismos se van manteniendo el eje vertical sin necesidad de ningún tipo de corrección. De cualquier manera, en los horizontes artificiales que tenían ese problema de vuelco por encima de sus limitaciones, había un sistema que era el sistema de Fast Erect. Con ese sistema lo que se hacía era inducir en el horizonte artificial el volver a establecer la verticalidad del giróscopo. El tiempo de recuperación era aproximadamente entre 10 a 15 minutos. Los sistemas modernos no tienen ningún tipo de limitación. Es un sistema de contrapesos o por cualquier otro sistema, el giróscopo se mantiene siempre en posición de eje vertical. En vuelo instrumental hay también unas limitaciones que no son limitaciones impuestas por las propiedades del giróscopo, sino que son limitaciones impuestas por la propia operación en vuelo instrumental real, que es que todos los virajes que se hacen en vuelo instrumental real son con un régimen de 3 grados por segundo. Ya hablaremos un poco más de esto cuando hablemos del bastón y bola. Pero estos 3 grados por segundo traducidos a la indicación que vamos a tener en el horizonte significa que vamos a tener una inclinación aproximadamente entre los 20 y los 30 grados de alabeo. Pero también, aparte de esa limitación de 3 grados por segundo, la limitación que impone la normativa de vuelo instrumental es que el alabeo como máximo sea de 30 grados. Si el avión es muy rápido, estos 30 grados no van a ser suficientes para cubrir los 3 grados por segundo, con lo cual habrá que ajustarlo. Una regla que más o menos puede servir es que a la velocidad que estemos haciendo el viraje, vamos a suponer, por ejemplo, que estamos virando con una velocidad de 200 nudos, el 10%, 20, sería aproximadamente la inclinación que nos proporcionaría ese viraje de 3 grados por segundo. Cuando ya la velocidad es muy alta, si estamos haciendo un viraje a 350 nudos, por ejemplo, de velocidad indicada, pues entonces serían 35 grados de inclinación. Nos limitaría antes la limitación de los 30 grados de alabeo.